Saludos a todos mis amados. Ya estamos acá en el segmento de palabra, oración y milagros. Les saluda al ministro Alfredo González y para nosotros es un privilegio nuevamente otra semana, otro programa de poder bendecir sus vidas. De verdad, sea cada uno de ustedes bienvenidos a esta transmisión nuevamente desde acá, desde las instalaciones del canal 106 de Dios TV Guatemala. Así que para el mundo, aquí estamos para poder compartir la palabra del Señor en esta hora. Desde ya estamos dando una cordial bienvenida a todos los que se están conectando ya a la transmisión del live. Página Dios TV y yo, ministro Alfredo González, bienvenidos. De verdad, muchas gracias por conectarse. Y a los que están en casita y usted que se está conectando, por favor, comparta esta transmisión. Comparta la transmisión de Dios TV o ministro Alfredo González, que llegue a muchos, por favor. Hoy es preciosa la noche para poder llevar esa palabra, para poder bendecir vidas en el nombre de Jesús. Amén. Así de que póngase ya en modo de adoración, en modo de escuchar la palabra y en el nombre de Jesús también en modo de compartir esta transmisión. Amén. Así que bienvenido. Antes de iniciar, quiero darle una cordial bienvenida a todos. Y quiero pedirle a todos aquellos que de alguna manera, estoy seguro que en el programa anterior salimos totalmente del programa por órdenes de superiores, ¿verdad? Definitivamente, pero oramos y bueno, creemos en Dios que sucedieron muchas cosas. Así de que necesitamos que testifique ahí a la bandeja de mensajitos o al número de WhatsApp. Testifique. Necesitamos saber qué es lo que Dios está haciendo en su vida. Amén. Así que un saludo fraternal, cordial a todos y bienvenidos. Amén. Muy bien. Hoy vamos a tocar el tema de la resurrección. Vamos a parar, hacer una pausa en la serie de los vasos de barro para tocar hoy el tema, debido a las fechas, de la resurrección. Yo quiero presentarle el tema de la resurrección, no como tal vez nos las han enseñado en fábulas o algún estudio así nada más por encima. Yo quiero llegar a una profundidad que conforme la palabra del Señor nos enseña. Sabe, estudiando la escritura, les compartí a los hermanos de que estas semanas, estos meses han sido muy distintos, muy diferentes al estudiar las escrituras. Dios nos ha subido a un nivel de poder ver literalmente las escrituras y descubrir muchas cosas que ahí nos habla. Dios nos ha abierto el entendimiento y hemos podido ver cómo realmente la escritura es bien profunda, y cuando encontramos esa profundidad y al compartirlo, algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder, porque la escritura no solamente está inspirada por Dios, sino que directamente está para cambiar y transformar vidas. Y mi oración a Dios es de que ser un instrumento nada más en sus manos, que de esta boca salga una palabra de vida, una palabra que transforme, una sanidad, un milagro para alguien que lo necesite. Algo creativo de parte de Dios a través de lo que está escrito. Amén. Así de que Dios ha sido muy bueno, y eso es lo que quiero hoy transmitir a través del tema de la resurrección. ¿Está preparado? Muy bien. Entonces vamos a ir a la escritura, pero quiero iniciar con una escritura que a mí me llama mucho la atención. Creo que la hemos escuchado, la hemos leído muchas veces, pero yo se la quiero enseñar de una manera distinta. Así quiero empezar. En Lucas, en el capítulo 24, verso 1 en adelante, hay un acontecimiento que sucedió acá después de algo también trágico y terrible que pasó en los tiempos antiguos. Y mire lo que dice la escritura. Escuche lo que dice Lucas 24, 1 en adelante. Y el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció, escuche, aconteció, o sea, es algo que pasó, que sucedió. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Verso 5. Y como tuvieron temor
y bajaron el rostro a tierra, o sea, se postraron, les dijeron las mujeres a estos hombres que brillaban. Los hombres a estas mujeres que se postraron les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Mire esa declaración, es una pregunta, pero a la vez es una declaración muy fuerte de estos seres espirituales a las mujeres, y les preguntan: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Verso 6: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que Él os habló cuando aún estaba en Galilea. Verso 7: diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y la gloria y la honra sea para nuestro Padre celestial. Oro al Padre porque su entendimiento como el mío se abran en este momento, y que sea el Espíritu de Dios por medio de la palabra que llegue a su corazón y le pueda ocasionar un trastorno espiritual, un despertar espiritual a través de esta enseñanza, y que su vida alcance hoy una transformación, alcance algo, suceda algo en el nombre de Jesús. Si usted lo cree, al enseñar la palabra, un milagro va a pasar en su vida. Este tema es poderosísimo, pero mientras se enseñe, el Espíritu de Dios de milagros, señales y prodigios se activará en su vida, y a medida que se desarrolle, se activará en usted para la gloria y la honra y el honor de nuestro Señor Jesús. Yo lo creo y oro, y he orado porque eso pase en el nombre de Jesús. Me voy a quedar con esta pregunta: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ya no está aquí, sino que ha resucitado. ¿Cuántos creen eso? Jesús ya no está muerto, Jesús ya no está en la tumba, Jesús no está en una cruz. Jesús, Él está vivo, Él resucitó, y ese es su estado original. Ese es el estado de Él. Él está vivo, Él no está muerto. Él no está en un madero, Él no está en una cruz, la cruz está vacía. Él no está en una tumba, la tumba está vacía, porque Jesús resucitó. Pero le tengo algo, le tengo una noticia, y usted se tiene que pensar, analizar con relación a esta pregunta: ¿por qué todavía muchos cristianos, muchos creyentes, andamos buscando a un Jesús en la cruz? ¿Por qué todavía como cristianos estamos celebrando una resurrección que ya pasó, que ya sucedió? ¿Por qué todavía? La respuesta usted la va a escuchar en este mensaje. Amén. Muy bien. En San Juan, en el capítulo 19, verso 30, vamos a retroceder un momento antes de ese gran evento. Jesús en la cruz, ya ahí está clavado. Ya Él ya no aguanta, ya no soporta. El peso del pecado, de la maldad suya y mía, está sobre Él. Experimentó la separación de su Padre. Por más que lo buscó y quiso sentirlo más, ya no lo encontró. El pecado suyo y mío que estaba cargando Jesús en Él en ese momentito en el madero, había hecho que el Padre se separara de Él. Pero en el verso 30 de San Juan 19 hay una expresión que es la que yo me quiero centrar para entrar al tema. Luego de que Jesús, dice, le dieron de tomar vinagre, dijo: consumado está. Y hablando, inclinó la cabeza, y entonces entregó el espíritu. O sea, murió. Mire esa última escena en el versículo 30 de San Juan capítulo 19.
Después de todo el sufrimiento, después de todo lo que pasó, y después de que ya estaba crucificado, a punto de morir y entregar el espíritu, hace esta declaración y dice: consumado está. La resurrección de Jesús, la muerte de Jesús y luego la resurrección de Él, no fue un acto cualquiera. No fue un acto cinematográfico. No fue un acto de una obra teatral. No fue un acto o un acontecimiento inventado. No, fue algo real. Fue algo verdadero, sangriento, trágico. Y todo por causa suya y mía. Por causa suya y mía. Ahora, cuando Jesús viene y declara de que consumado es, lo que Él está diciendo es: el precio está pagado. Oiga, el precio está pagado. El pecado o los pecados fueron borrados. En ese momentito, hermano, en la cruz y en la muerte de Jesús, sucedió algo que detuvo todos los tiempos, que trascendió y que marcó las vidas de la humanidad, tanto como la suya y la mía. Jesús había cumplido el propósito por el cual el Padre lo había enviado a esta tierra. No fue suave, fue muy duro. Pero ¿sabe? Lo más triste que en este año 2020, hace más de 2020 años que sucedió este acontecimiento, y la humanidad, la iglesia entera, usted y yo como creyentes, amados, no hemos entendido, no hemos comprendido la magnitud que tiene el sacrificio, la resurrección, la muerte y la resurrección de Jesús. Yo recuerdo cuando era pequeño, no hace mucho tiempo, hace poquito, yo me recuerdo, para esta semana yo pasaba pegado a la televisión viendo todas las películas, me las sabía de memoria. Miraba el Cristo, el divino maestro, miraba el Cristo resucitado, miraba el amigo Jesús, la película, la vida pública de Jesús, la vida pública de Jesús para niños, Moisés, Ben-Hur, híjoles, Judas, todas me las sabía, todas. Y yo miraba, no me cansaba de ver lo mismo todos los años. Y sabe, mucha gente hoy en el conocimiento que tenemos en Jesús, así como yo en ese tiempo, mucha gente hoy vive siendo creyente. Yo no conocía de Jesús en ese tiempo, pero yo no entendía realmente lo que estaba viendo y lo que estaba pasando a través de esas películas. Ahora, ¿por qué? Porque no causaba nada en mí. No causaba nada en mí, simplemente era un espectáculo, era un entretenimiento. Y porque era el tiempo de moda, porque había que celebrar la Pascua, había que celebrar la Semana Santa, ¿no? Y muchos hoy no hemos entendido realmente el valor del sacrificio que hizo Jesús, de su muerte, pero mayor todavía la resurrección. Porque todavía muchos seguimos viviendo, celebrando una Semana Santa, escuche, una semana de Pascua, una semana de muerte y resurrección a la manera del mundo. Mire cuánta tristeza da ver a cristianos tomándose fotos en medio todavía de alfombras. Y no es legalismo. O sea, yo no estoy en contra de la hermosura de los colores y todo, ¿verdad? Pero ¿qué estamos haciendo ahí? ¿Qué estamos haciendo ahí? Escuchaba algo que es muy fuerte y es muy cierto. El evangélico critica al católico por esta Semana Santa, por sus procesiones, por lo que come, por lo que practica. Lo critica, lo señala, lo manda al infierno. Pero el evangélico anhela que llegue la Semana Santa para irse al puerto, para irse de paseo, para irse a las piscinas.
Y yo pregunto, ¿será que lo mismo que criticamos de la iglesia tradicional, será que nosotros también no somos partícipes de lo mismo? No necesitamos nosotros andar atrás de procesiones o cargarlas, hacer alfombras para hacer o practicar lo mismo. Ahora, porque no hemos entendido, no hemos comprendido lo que realmente significa la resurrección de Jesús en nuestras vidas. Consumado está. El precio está pagado. El pecado fue borrado. Si usted comprendiera lo que eso significa, hermano, creo que valorara un poco lo que Jesús hizo por usted y por mí. Cuando Jesús habla de que la obra fue terminada, porque fue una obra terminada, el Hijo encomendada por el Padre. Cuando Él dice consumado es, la obra fue terminada. Ahora, ministro, ¿pero qué significa eso de la obra terminada de parte de Jesús? Voy al pensamiento de Pablo. Lo voy a tratar de enseñar como Pablo lo ve, no como los discípulos, sino como alguien, escuche, alguien que no estuvo en medio de Jesús, alguien que conoció a Jesús por medio de una revelación en el camino a Damasco, donde el propio Jesús en una gran luz lo bajó del caballo, lo botó al suelo y se le presentó como tal. Lo dejó ciego, pero le dijo: por mi causa yo te he escogido para que lleves mi nombre a los gentiles, pero vas a padecer por ello. Alguien que no anduvo con Jesús, y aunque persiguió a los creyentes, pero no anduvo con Él. Pero sin embargo, Él tuvo una revelación de lo que significa la cruz, como la resurrección de Jesús en su vida. Porque la resurrección de Jesús no es una fecha. La resurrección de Jesús no es una actividad, no es un servicio, no es una procesión, no es una obra teatral. La resurrección de Jesús significa algo en nosotros. Significa el día cuando tú te encuentras con Jesús, cuando tú lo recibes como único y suficiente Salvador. Entonces sucede una resurrección en tu vida. Porque entonces tú, después de que estabas condenado a la muerte por tus delitos y pecados, recibes al autor y consumador de la fe y de la salvación, que derramó su sangre y dio su vida por ti y por mí para perdón de pecados. Entonces ese momento dice que pasamos de muerte a vida, o sea, somos resucitados en Él. ¿Está conmigo? ¿Lo entiende? Entonces la resurrección no tiene que ver con una semana. Para mí no debería existir la Semana Santa. ¿Y sabe por qué? Porque todos los días deberían ser santos. Todas las semanas deberían ser santas. Todas las semanas deberían ser consagradas a Dios. Así como estoy en contra de aquellos que se pelean por el día del Señor, el sábado o el domingo, cuando todos los días deberían ser los días del Señor. Entonces la resurrección no tiene que ver con una fecha. La resurrección no tiene que ver con un día. La resurrección tiene que ver contigo y conmigo, con un cambio, con un renacer, o sea, de pasar de muerte a vida a través de Jesús. Pablo llega a Grecia y en Grecia no pudo hacer nada, no pudo convencer a nadie, porque quiso entrar a la misma filosofía de ellos. Se quiso poner al nivel de ellos y no hizo nada. No pasó nada. Cuando regresa a Corinto, en el camino Dios se le presenta y se le revela y le muestra el verdadero significado de lo que es Jesús en su vida, de lo que Él hizo en la cruz y lo que significa la resurrección. Y Pablo lo relata de esta manera. En Primera de Corintios 2, Primera de Corintios 2, verso 1 en adelante dice: escuche, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría,
Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y el poder de Dios. Ahí cambió. Verso 5: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo quiso evangelizar a Grecia, queriéndose tratar en la filosofía o en el idioma de los estudiosos. En aquel tiempo Grecia tenía a los hombres más sabios del mundo: Sócrates, Hipócrates y todo el que comía, ¿ah? Todos esos, ¿ah? Póngale usted nombre, ¿ah? ¿Ah? O sea, era gente estudiosa, sabia, filósofa. Y así hay muchos hoy. Y Pablo se quiso asemejar con ellos y quiso hablar al nivel de ellos, y no pasó nada. No porque Pablo no supiera, o sea, porque era él. Oiga lo que le estoy diciendo, era él que quería convencer a su forma de ver y de pensar, presentar a un Jesucristo en el pensamiento de él, basado en la filosofía de ellos. Y Jesús no es así, pues. Pero cuando regresa a Corinto, entonces les declara esto. Le dice: miren, muchachos, yo quise venir con un pensamiento, no quise venir a ustedes con pensamientos de teólogo, de un licenciado, un doctor o un magistri en teología o en esto. No. ¿Sabe qué? Hoy entendí lo que significa el sacrificio que hizo Jesús en la cruz y el poder que desata su resurrección. Y le dijo: ¿saben qué? Empezó a cambiar su forma de predicar, pero la predicación iba acompañado ¿de qué? De demostración del poder de Dios. Porque eso es la muerte de Jesús en la cruz, y eso es la resurrección de Jesús. Palabra para cambiar y ser transformado, pero los milagros, los prodigios, ¿para qué? Para demostrar de que Jesús sigue vivo y que hay poder en su resurrección. ¡Wow! Eso es precioso. Entonces Pablo cambió su predicación, predicó la palabra, enseñó la palabra y demostró el poder de la palabra por medio del Espíritu Santo. Y eso fue lo que empezó a hacer en Corinto, ¿ah? Y esto es lo que no hemos comprendido. Hoy hay mucha iglesia muerta, que como no han entendido el poder de la cruz, si no han entendido el poder de la resurrección, no hay demostración del poder del Espíritu Santo. Hay predicaciones en las cuales de una y otra manera pues son palabras rebuscadas, o hay un mensaje chilero, pero al final no pasa nada. No hay cambio, no hay transformación. No hemos comprendido que el significado de la resurrección. Ahora, ¿por qué no lo hemos comprendido? Porque nos han presentado a un Cristo que todavía está en la cruz. Por eso no ha funcionado la predicación de muchos pastores o ministros evangélicos hoy, porque no tienen la revelación de Jesús y presentan a un Jesús todavía que está en el madero. Mire, la iglesia tradicional lo saca a pasear. O sea, cada religión lastimosamente presenta a un Jesús a su manera, pero muchos de ellos todavía lo representan en una cruz. Muchos. La iglesia evangélica no se queda atrás. No se queda atrás. Porque la iglesia evangélica todavía, por ejemplo, mañana muchas iglesias a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, celebrando un culto de resurrección, cuando ni ellos mismos han resucitado primero. Porque no saben qué es eso. Todavía siguen muertos en delitos y pecados. Todavía siguen muertos al pensamiento del mundo. Todavía las corrientes del mundo los atrae, los arrastra. Y en vez de celebrar un acontecimiento que no hay que celebrar porque ese ya fue, ese ya sucedió hace más de 2020 años, mejor deberíamos procurar que las personas, el oyente, resucite, pase de muerte a vida.
haga un cambio, haya una transformación en sus vidas, en sus corazones, en su familia, en su trabajo, en su negocio, en todo lo que desarrolla socialmente. Ahí es donde se demuestra si realmente hemos comprendido lo que significa la resurrección, sin ofender a nadie. Yo sé que hoy en muchas iglesias hubieron representaciones del Vía Crucis o muchas representaciones de la Vía Dolorosa, pero yo te pregunto, tú que estuviste en una de esas actividades, ¿en qué te ayudó? ¿En qué te cambió la vida? Derramaste lágrimas, botaste un par de mocos, pero ¿en qué te ayudó? Cambiaste. Ese es el punto. ¿Sabes por qué? Porque ese es el Cristo que nos han presentado. Un Cristo de teatro. ¿Un Cristo de qué? De plataforma. No un Cristo que se bajó de la cruz. No un Cristo que dejó la tumba. No un Cristo que Él viene y te dio vida, que te salvó. ¿Y qué dice la Escritura? Que te dio vida juntamente con Él, resucitándote. Y ese es el problema. Ese es el problema. Y no quiero ofender a nadie, pero es una realidad. Es una realidad. Porque solamente el Jesús que te presentan te toca externamente, pero no en el corazón, no en el alma, no en el espíritu. Y eso no causa una transformación en tu vida. Porque no hemos comprendido aún el poder que hay en la resurrección de Jesús. Hay poder en la resurrección de Jesús. Hay poder. Porque no se nos ha revelado que la muerte en la cruz y la resurrección de la tumba de Jesús no fue cuestión de un acto cualquiera. No fue la representación de algo. No fue algo que solamente tenía que pasar y ya. No, no y no. La muerte y la resurrección de Jesús fue algo que produjo un alto en la eternidad. Oiga, cuando Jesús dijo consumado es, en ese momento hubo un alto en la humanidad. Algo sucedió en toda la humanidad, en el tiempo y en toda la existencia. Algo pasó. Cuando Él dijo el precio fue pagado, algo sucedió. ¿Y sabe qué pasó? El velo del templo se partió en dos. La tierra tembló. Hubo un terremoto fuerte. ¿Y sabe qué? Dice que muchas resurrecciones hubieron. Muchos salieron de las tumbas resucitados y se mezclaron con la gente a predicarles el evangelio. Mire lo que sucedió. Mire lo que sucedió. Un alto en la eternidad. En ese momentito, escuche, Jesús al morir fue lanzado al infierno. 3 días y sus noches estuvo en el infierno, condenado por causa suya y por causa mía. El diablo celebró con sus potestades. El diablo celebró que habían matado al Hijo de Dios y que lo tenía en su territorio. Lo tenía en el infierno pagando lo que a usted y a mí nos tocaba. Pero dice la Escritura que al tercer día el Padre, el Dios eterno, el omnipotente, el Dios todopoderoso, envió su espíritu al infierno mismo para que sacara a Jesús de ese lugar. Y después de 3 días en la tumba muerto, le dio vida para que resucitara y que esa resurrección hoy tuviera poder. ¿Poder para qué? Para resucitarlo a usted y a mí. ¿Poder para qué? Para sanarlo a usted y a mí. ¿Poder para qué? Para sacarlo de la esclavitud, del pecado y del mundo. ¿Poder para qué? Para sacarlo de la pobreza, de la miseria, de la escasez, de la vida desgraciada que el mundo y el diablo nos ha hecho caer. Y eso es lo que no hemos entendido. Eso es lo que no hemos comprendido.
Hay poder en la resurrección de Jesús. Hay poder en su sangre. Hay poder en lo que Él hizo en la cruz. Cuando Jesús resucita, toma automáticamente autoridad y potestad de todo. El Padre le entrega toda la autoridad de toda la humanidad y del universo entero. Todo lo que era del Padre pasó en ese momento a tomar autoridad a manos del Hijo. Oiga lo que le estoy diciendo. Mire lo que pasó con la muerte y la resurrección de Jesús. Le dio autoridad y potestad sobre la muerte. Le dio potestad y autoridad sobre el pecado. Le dio autoridad y potestad sobre la enfermedad. Le dio autoridad y potestad sobre la miseria, la pobreza y la escasez. Le dio autoridad sobre todo. Jesús se entronó y tomó autoridad sobre todas las cosas. Y eso es lo que no hemos entendido. Eso no nos lo han enseñado. Eso no lo hemos comprendido. ¿Sabe por qué? La religión no enseña eso. El legalismo no enseña eso. El materialismo, la prosperidad no le va a enseñar eso. No le va a enseñar eso. ¿Sabe por qué? Porque no sabe qué es eso. La religión no sabe qué es eso. Lo tiene en letra, lo tiene en una escritura, pero no lo ha vivido como una experiencia propia. ¿Y sabe por qué? Porque son un Nicodemo en potencia. Tenían magestris, tenían títulos colgados, tenían licenciaturas, doctorados, maestros de la ley. Así hay un montón. Pero Jesús lo confrontó y le dijo: ¿de qué te sirve todo eso si ni siquiera tienes idea de lo que significo yo en tu vida o lo que significa el Espíritu de Dios en ti? Y así hay un montón de gente. Y le estoy hablando a usted que me está viendo. Y no me corte, no cambie, por favor. Es a usted. Porque si usted todavía vive en una vida de pecado, viviendo una vida doble, mentira, engaño, adulterio, fornicación, etcétera, llámele usted, póngale nombre y apellido, es porque usted tampoco ha tenido la revelación de lo que significa el morir Jesús en la cruz y el ser metido en la tumba, pero también ser resucitar ahí. Usted no lo ha entendido tampoco. Al que está enfermo, ¿por qué sigue enfermo? Porque usted no ha entendido lo que Jesús hizo, el significado de lo que Jesús hizo en la cruz y el significado de lo que la resurrección le dio potestad a usted. Si usted sigue en miseria, en escasez y en pobreza, usted no ha entendido lo que Jesús hizo en la cruz por usted y lo que usted recibió. ¿Por qué? Por potestad y por autoridad y por regalo inmerecido, por la resurrección de Jesús. Acá es donde Pablo entiende y dice que la cruz y la resurrección de Jesús es más que cualquier religión. Usted que es evangélico, yo no soy evangélico, pero usted que es evangélico, deje de estar ya criticando al católico. Deje de estar criticando. ¿Sabe por qué? Porque el cargar una procesión y el criticar es lo mismo. Es lo mismo. No juzguéis para no ser juzgado. Y con la misma vara con que tú juzgues y critiques, así vas a ser juzgado y medido todavía, y se te va a agregar un poquito más. En vez de orar por ellos, que salgan. Pero de plano, como tú también criticas y juzgas y señalas, es porque también tú no has entendido eso y vives una religión. Y le estoy hablando a aquellos que se ponen un velo en la cabeza, que andan con faldas largas o que andan con tacucha y corbata y creen que vistiéndose así muestran santidad. Hoy no traje corbata, pero algunos la lengua la tienen más larga que una corbata. Criticones y juzgones. No han entendido lo que Jesús hizo. No hemos comprendido lo que la resurrección significa, porque estamos viviendo una religión. Pablo entiende y Pablo enseña
de que la resurrección, la muerte en la cruz y la resurrección, el ser sacado de la tumba no tiene que ver con religiones, ni mucho menos con ritos. No tiene que ver con doctrina, ni tampoco con creencias. Digan ven, diga algo, sí, pero no se enoje. No se enojen. Pablo dice: el evangelio es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pablo resume el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Buenas nuevas de vida y de salvación. ¿Pero a través de qué? De la muerte y de la resurrección de Jesús. Entonces Pablo dice: el evangelio es poder de Dios. El evangelio es demostración por la predicación y de poder por el Espíritu Santo. Pero también enseña que no es por interpretación humana, sino es por entendimiento por el Espíritu Santo. Ahora caigo. Muchos religiosos, legalistas y gente creyente no ha entendido lo de la resurrección, ni ha entendido lo que Jesús hizo en su vida. ¿Sabe por qué? Por falta de ser espirituales. Porque el hombre natural las cosas las cosas naturales, o el hombre carnal las cosas carnales entiende, pero el espiritual entiende las cosas del espíritu. Y la muerte y la resurrección de Jesús no es una cuestión humana ni carnal, sino que es una cuestión espiritual que se entiende en el espíritu. Por eso muchos no entienden. ¿Sabe por qué? Porque no han nacido todavía de nuevo. Tienen a Jesús en la boca nada más, pero no lo han bajado a su corazón. Primera de Corintios 2:14, mire lo que dice. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Mire, para muchos ahorita lo que yo le estoy diciendo es una cuestión que se pongan bravos. Ya hay muchos que me puedan estar ahí señalando, y hay muchos que ya no estén viendo, o más tarde me van a escribir al WhatsApp: usted es un religioso, usted es esto, usted es el otro, porque nunca falta. O le van a llamar al director: oiga lo que está hablando el ministro director, oiga. ¿Y sabe por qué? Es sencillo: porque la gente natural, el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. ¿Está conmigo? Pablo quiso convencer a los de Grecia en la carne, en su humanidad, y no pudo. Regresó frustrado, pero en Corinto entendió, predicó y lo demostró con poder y autoridad. ¿Qué quiere decir? Empezaron a ver señales, prodigios y milagros. Santo Dios. Ahora, tome nota de esto. Uno de los fundamentos de la iglesia es la resurrección de Jesús. Es un fundamento de la iglesia. Eso no es de hombre, es de Dios. Uno de los fundamentos de la iglesia, usted lo tendría que saber. A usted ya se lo tuvieron que haber enseñado, pero no superficial, así. Es la resurrección de Jesús, el cual es de sentido eterno. Escuche, es de sentido eterno, no para una Semana Santa nada más, no para un domingo de resurrección nada más, no. La resurrección de Jesús tiene que ver con un sentido eterno. Es una realidad innegativa, o sea que no se puede negar. Es incambiable, o sea que ya no puede cambiarse por nada. Permanente, es perpetua, o sea eterna. No tiene caducidad, o sea es para siempre, que no se puede deshacer ni mucho menos cambiar. Mire, mire, le digo algo y se lo enseño con hechos. Año 2020 y año 2021, miren, no hubo Semana Santa, todos encerrados. Entonces se paró la resurrección del domingo, se paró la sacada a pasear de Jesús. María no lloró para ese tiempo atrás de su hijo porque lo iban a matar o lo iban a crucificar. No sacaron a pasear al burrito para el día domingo de Ramos.
Mire, porque esa es doctrina de hombre. Y no me estoy burlando, le estoy enseñando. Eso es doctrina de hombre. Eso sí se puede cambiar. El hombre puede decir hoy sí, mañana no. Pero el nacer de nuevo, la resurrección de Jesús en mi vida y en su vida, esa sí no tiene cambio. Esa tiene que ser permanente, a menos de que usted venga y se la dé, a menos de que usted no entienda y comprenda, a menos de que usted no la valore. Pero lo que Jesús estableció por la muerte y la resurrección del Padre en Él para salvación nuestra, eso no tiene caducidad, no tiene variabilidad alguna, sino que está activa y permanente día a día, minuto a minuto, para todo aquel que abra su corazón y su vida a Jesús. Hoy lastimosamente se ha cambiado el sentido de la resurrección a algo emocional, a algo emocional, a algo del alma. Se ha rebajado a una motivación nada más, que va por encima nada más, que no ejerce ningún resultado y le ha restado el valor y el efecto que realmente tiene para nosotros desde adentro. Vaya a ver ahorita al centro, no va a haber un chillón ahí que miren cómo le pegan al pobre representante de Jesús ahí. Ay, pobrecitos, ay, tan malvado, ay, yo le voy a ir a pegar, ay, deje a Jesús. Pero pasó y no hubo cambio, porque solamente fue emocional, solo tocó sus emociones. Y le digo algo, hermano, Jesús ya está cansado de eso. Dios ya está cansado de eso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque es la hipocresía caminando. Mire cómo dice Pablo que es la resurrección, lo que le presenta la resurrección. Dios estableció en la cruz y en la resurrección. Mire cómo es. Aprendamos. Mire lo que significa lo que se estableció a través de la cruz y la resurrección en la tumba de Jesús. Representó la cancelación y la muerte del pecado en nuestras vidas. Por amor de Dios, ¿usted puede entender eso? Mire lo que representa que Jesús murió en la cruz y que no se haya quedado en la tumba. La cancelación y la muerte total del pecado. Cuando usted recibe a Jesús en su vida, Jesús le limpia del pecado y lo cambia, lo pasa de muerte a vida. Eso fue lo que sucedió en la cruz y eso fue lo que sucedió en la resurrección de Jesús. ¿Lo puede comprender, amado? ¿Lo puede entender, por amor de Dios? Pegado a eso, representó la derrota de Satanás. Mire, la muerte de Jesús en la cruz representó, según Colosenses dice, y fueron exhibidos públicamente Satanás y sus huestes de maldad ahí en la cruz. Y Jesús bajó al mismo infierno y le dijo: mira, papadito, hasta aquí gobernabas, dame las llaves, porque ahora el que gobierna aquí soy yo. Yo tengo las llaves de la vida y tengo las llaves de la muerte. Se acabó el pecado, se acabó tu reino. Lo que tú tenías ya no es más tuyo, ahora me pertenece a mí y a todos aquellos que hoy me reciban como su Señor y Salvador. Aquellos que hoy decidan abrir su vida para que yo more en ellos. Mejor le voy a traer a mi hijo para que se lo traduzca, me lo traduzca en inglés. Pues va, hijo. Porque de alguna manera tenemos que entenderlo, amado. Entonces, número 1, cancelación y muerte del pecado. Número 2, la derrota de Satanás. Número 3, lo que Jesús nos dio a ganar por su muerte y resurrección. Hubo un intercambio. Ahí sí le va a brillar los ojos. Ahí sí se le van a parar las antenitas. Caray, eso sí me interesa. El intercambio que hubo en la cruz y en la resurrección. Porque hubo un intercambio.
Jesús destronó al diablo, lo derrotó. Si todavía hay un diablo vivo ahí, es porque usted y yo lo tenemos vivo. Cuando no morimos al pecado, cuando nosotros todavía tenemos puertas abiertas y dejamos que Él gobierne. Sigo. Entonces, número 3, lo que sucedió en la cruz y en la tumba nos dio a ganar por su muerte y resurrección. ¿Quieres saber qué ganó? Vaya al Salmo 103. Bendice alma mía Jehová. Bendice alma mía todo mi ser tu santo nombre. Y no te olvides de ninguno de tus beneficios. Y ahí empieza lo que usted ganó. Pero, ahí viene el pero. Para aquellos que realmente han nacido de nuevo y que han muerto juntamente con Jesús y resucitado juntamente con Él. Para el aguado, para el tibio, para el chismoso, para el murmurador, para el adúltero, para el fornicario, para el pornográfico, para aquel lujurioso, para el usurero. Póngale usted nombre. Discúlpeme, pero estoy en la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo, yo sirvo. Sí, papito lindo, pero mientras no te consagres al Señor, discúlpame, Dios te puede amar a ti, pero no ama lo que tú haces. Eso lo aborrece y te separa de Él y te separa de sus bendiciones o lo que te dio a ganar en la cruz del Calvario. No te engañes. No te engañes. No te engañes, hermano. No te engañes. Por eso es que estás frustrado. Por eso es que hay mucha gente frustrada y no salen de la enfermedad, no salen de las deudas, no salen de la escasez, no salen de la miseria. ¿Sabe por qué? Porque los han engañado. Les han enseñado mal. No les han enseñado el valor de la muerte en la cruz y de la resurrección de la tumba de Jesús. No importa, venga, sus diezmos lo cubren todo. Usted solo diezme. Hay una iglesia que yo aprendí, había enemistad entre dos hermanos y yo me di cuenta y le dije: mira, tu cuñada está peleando con no sé quién. Le dije, ¿verdad? No sé si también era familiar de ella. Y entonces a la siguiente semana le dije: mira, ¿y qué arreglaste? ¿Hablaste con ellos? Sí, me dijo. Ya hablé con mi hermana y le dije que fuera a pedirle perdón. Y le dije: mira, llévale 100 quetzales, bendecila. Pedile perdón y dale 100 quetzales, bendecila. Usted no perdonaría por 100 quetzales, peor si no tiene. Mire qué fuerte eso. Y qué mentira. Pero eso es lo que nos gusta. Por eso en esa iglesia me imagino que todos pelean contra todos porque les sale beneficio, ¿va? Les han enseñado de que para arreglarse tienen que llevar una ofrenda. Entonces de plano solo peleados viven. Tremendo, ¿no? Ahora, entienda esto. Hubo un intercambio. Ahora, ¿cuál es ese intercambio, ministro? Jesús cargó con todo aquello que nos separaba del Padre, con todo. Y tenía condenados a muerte, nos tenía condenados a muerte, para ahora darnos vida juntamente con Él. Ahí sucedió el intercambio. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Jesús. Pregunto, ¿usted ya fue sepultado juntamente con Jesús para muerte? Es pregunta. Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Él Cristo resucitó de los muertos, para gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida por medio de la muerte y la resurrección de Jesús. Una pregunta: ¿usted ya murió al viejo hombre? ¿Ya murió a la vieja mujer? ¿Ya murió al pecado? Murió a la mentira, al engaño, a la falsedad. Porque si no ha muerto, entonces discúlpeme. Entonces no puede usted venir y declarar: ahora ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Eso no quiere usted decir que usted tiene que caminar en perfección, porque yo no soy perfecto, no ando en perfección todos los días. Yo todos los días peco.
Pero he aprendido que en Jesús hay perdón. He aprendido que en la cruz, en la sangre, en el derramar de su sangre, esa sangre preciosa, carmesí que derramó, me limpia cuando yo vengo con un corazón contrito y humillado delante de Él, arrepentido a pedir perdón por el pecado o por lo que yo haya hecho todos los días. ¿Ah? Todo lo anterior fue lo que ganamos para nosotros. Santo Dios, todo lo anterior fue lo que Jesús me hizo ganar, lo que me dio ganar por su sacrificio en la cruz y su resurrección en la cruz. Perdón, en su resurrección de la tumba. Pero ministro, ¿por qué eso no pasa en mi vida? Tengo 30 años de ser evangélico y no me sano. Por eso, porque eres evangélico. Por eso, porque has vivido una religión, mamita, has vivido una religión, papito. ¿Ah? Ministro, yo miro que fulano prosperó, aquel acaba de venir y mire, ya está prosperado, yo no prospero. Porque no has sido sincero o sincera con Dios y no has muerto a Él, al pecado, a tu humanidad. No te has entregado a morir juntamente con Jesús para luego resucitar en vida con Él mismo. Maestro, sabemos de que nadie, si Dios no está con él, no pudiera hacer todas las cosas que tú haces, Nicodemo. Sencillo, papá. Lo que pasa es que tú no has tenido un encuentro verdadero y personal conmigo. No has nacido del agua y del Espíritu. No has nacido de nuevo, mijo. Y así hay mucha gente religiosa, mucha gente evangélica, mucha gente de una denominación que no ha nacido de nuevo. Por eso es que no he alcanzado nada, porque solo nos hemos quedado en la salvación. Mucha gente en la iglesia se ha quedado solamente con salvación, recibir a Jesús y ya lo hizo todo. No, hermano, se quedó en la puerta. Se acabó en la puerta nada más. La salvación solamente es la puerta de todo lo que Jesús nos dio a ganar. Es todo lo que, la invitación a pasar al reino, a todo lo que está dentro de Él. En la puerta. No hemos entrado más allá donde están todos los beneficios. ¿Qué quiere decir esto? Son todos aquellos que solamente se congregan por costumbre. Es día domingo, tengo que ir a dar mis diezmos y mis ofrendas. Pero nadie está viendo la hora, qué horas termina el culto. Ya no quiere estar, llega tarde por molestar o se va antes. Un religioso. No ha nacido de nuevo. Es real, es verdadero, hermano. O porque no ha sanado su corazón, todavía sigue con iras, con enojos, en contiendas con hermanos dentro de la iglesia. Critican al pastor, lo juzgan, lo señalan. ¿Qué no le dicen? Levantan falso testimonio. Imagínense, es porque todavía tiene podrido su corazón. Pero es creyente, es cristiano. El líder predica, hubiera visto, canta alabanzas, habla lenguas, tururú, todo hace. Pero por gusto, solo se conforma con salvación, no ha entrado más allá. ¿Y sabe por qué no entran más allá? Porque más allá hay que sanar, más allá hay que perdonar, más allá hay que liberar, más allá hay que morir. Y no queremos morir, queremos seguir siendo los mismos, pero con salvación. Queremos seguir siendo los mismos, pero con privilegios. Ahora, ¿por qué solo nos conformamos con salvación? Porque nos falta enseñanza, no nos enseñan. Esto a muchos tal vez les enojará, no les gusta, pero está en la Biblia y es bíblico y ahí está. Pero no nos lo enseñan. Y a usted no le interesa tampoco aprender. Por eso no va a ningún discipulado, no se mete de verdad cabeza a que le enseñen. No pregunta, se queda callado, y el que calla otorga. O entendió todo o no entendió nada. Pero pregunte. 2, por falta de fe.
Hay gente que está dentro de la iglesia, ora, ayuna, híjoles hermano, vigila, pero no tiene fe. Entonces por gusto. Ayunar porque no tiene fe, aguantó hambre. Hizo vigilia pero no tiene fe, se desveló por gusto. Oró y oró y oró y lloró y moqueó, pero no tiene fe, por gusto. Por gusto. Ahora, ¿la fe en qué? En Jesús, en el autor y el consumador de nuestra fe. Y número 3, por falta de revelación, o sea, de entendimiento espiritual. Muchos están vendados en sus ojos espirituales. Jesús le decía, a Jesús le preguntaron: maestro, pero ¿por qué le hablas en parábolas a todo el montón de gente que te sigue? Y Jesús le dijo: es para que no entiendan, ni para que entonces tampoco oigan, y para que tampoco vean, les dijo. Porque muchos de los que me siguen, dijo, aunque tienen oídos no oyen, tienen ojos no ven, tienen sus 2 pies rectos pero tropiezan. Y las parábolas que Jesús les dijo fue para que no entendieran. ¿Sabe por qué? Porque Jesús sabía por qué lo buscaban. Y Jesús se los dijo en una versión así cruel, les dijo: yo sé por qué me persiguen, porque yo les doy de hartar, yo les sano sus dolencias, yo les pago sus deudas, yo les saqué sus chamucos. Por eso me siguen, no por otra cosa, no porque de verdad me amen o me adoran. Así les dijo Jesús. Y cuando les habló fuerte, se estaba yendo la gente, así como muchos ahorita ya se desconectaron o ya cambiaron de canal. Muchos. Y Pedro todavía se acercó a él, y discípulo masacre todavía se acercó a él: maestro, le estás hablando muy duro a la gente, nos vamos a quedar sin seguidores. Y se le quedó viendo. ¿Ve? ¿Cómo así? Le dijo: si vos también no te gusta, no te cuadra, pues entonces también andate con ellos. Pero como Pedro sí tenía su revelación, sí tenía sus ojos abiertos, le dijo: no, Señor, perdóname. ¿A quién iremos?, le dijo. Si solamente tú tienes palabra de vida, le dijo. Si yo me voy con estos, le dijo, solo chismes, solo pleitos, se me someten las mujeres, me agarro a catazos con algunos ahí. No, ¿qué eso? ¿Qué voy a beneficiarme? No, tú tienes palabras de vida, Señor. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el enviado. No, Señor, ¿cómo me voy a ir? Eso es lo que nos falta: revelación. Muchos creen en Jesús como Salvador, pero no han comprendido el poder de su resurrección. Por eso hay muchos enfermos, muchos en escasez, pobres, endeudados, en desgracia. ¿Por qué? Porque solamente creen en Jesús como Salvador, nada más. No hemos entendido que en ese sacrificio de la cruz y la resurrección de la muerte, ahí juntamente con Él murió el pecado, juntamente con Él murió la enfermedad, juntamente con Él murió la pobreza, juntamente con Él murieron las deudas, juntamente con Él murió todo aquello que nos separaba del Padre y nos tenía condenados al infierno. Eso es lo que no hemos entendido, no hemos comprendido. Creemos en Jesús como Salvador nada más, pero no creemos en el sacrificio, no creemos en el poder que desató en la cruz y en la resurrección y de los beneficios que nos dio, amado de mi Señor. No lo hemos comprendido, no lo hemos entendido. Y mientras no lo comprendamos y entendamos, nos vamos a pasar de sopes a gavilán. Y qué feo los sopes. Nos tenemos que apropiar de ese sacrificio a nuestro favor. Escuche, es de apropiarnos, es tomar la palabra. No es declaro, yo decreto, no, es de creer en Jesús en fe. Así como creo de que tengo salvación y vida en Él, también necesito creer que escrito está que por sus llagas yo fui curado. Él cargó por mi dolor, Él se llevó mis dolencias, Él se llevó todas las enfermedades sobre Él. Por sus llagas yo fui curado. También necesito aferrarme a su palabra, tener fe en que Él dice que Él se hizo pobre para que yo fuera enriquecido. Él se hizo maldición, cargó con esa maldición mía para que ahora yo sea bendición de Él. Ya no soy más hijo del diablo, ahora soy hijo de Dios, comprado a precio de sangre y también resucitado
levantado en poder como Jesús fue levantado. El Padre, así como envió el Espíritu de Él para levantar a Lázaro de los muertos, ese mismo Espíritu fue el que envió para levantar a Jesús del infierno y de la tumba. Y es el mismo Espíritu que tiene para ti y para mí. Pero necesitamos despertar. Necesitas despertar, amado. Necesitamos despertar en Jesús. Necesitamos aferrarnos. Necesitamos apoderarnos de sus palabras, de creer en el sacrificio. Pero muchas veces, ¿cómo vamos a aferrarnos a algo que no sabemos o que no entendemos? Porque no nos enseñan, no nos explican. Y si nos explican de una manera mal. Trae tus diezmos, trae tus ofrendas, pacta por tu familia, por tu enfermedad, cuando Jesús pagó el precio, ya no hay que pagar nada. ¿No te has dado cuenta que solo lo que han hecho es estafarte? Que te han sacado lo que no tienes, aún hasta te han endeudado. ¿Por qué? Porque pagues. Jesús es prosperidad. Jesús es prosperidad. Sí, pero esa prosperidad te va a llegar cuando tú seas transformado por dentro, cuando te dejes cambiar internamente. Entonces Dios te prosperará en todo. Pero no es por una ofrenda, no es por un diezmo, no es por lo que tú traigas. No, es por la fe que tienes en Jesús, en el Hijo de Dios. Es por la fe que tú tienes, porque crees en lo que Él hizo, en el poder que tiene esa muerte y esa resurrección. Por esa fe, recuerda que es un don inmerecido. Recuerda que es un regalo de Dios, amado. Es un regalo. ¿Y qué se supone que es un regalo? No lo hemos entendido. La gracia es un favor inmerecido. Es un regalo. Ni se compra ni se vende, porque es algo que sin merecer el Padre nos dio. El Padre te dio, el Padre te regaló, porque sabía que nadie podía nos pagarlo. Entonces, ¿por qué nos cobran en los altares? ¿Por qué nos estafan en los altares? ¿Pero por qué es? Por ignorantes. Nos gusta permanecer en la ignorancia. Y si somos ignorantes y estar en la ignorancia, cualquiera nos mete el dedo en la boca o nos da tol con el dedo también. Nos engaña. Muchos tienen todavía a Jesús en una cruz. No lo han bajado de ella porque no hay una manifestación de su poder en su vida. Muchos todavía no lo han sacado de la tumba porque no creen y no reciben el intercambio de sus beneficios. Muchos por eso viven en una religión, en un legalismo en el cual no hay cambio. Primera de Corintios 15:14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Hermano, si yo no creyera lo que Jesús hizo en la tumba, si yo no creyera lo que Jesús hizo en la cruz, yo no estaría aquí predicándole, hermano. Y estoy seguro de lo que le predico. ¿Sabe por qué? Porque en estos últimos 3 años, como muchos años atrás, he visto una gloria de Dios en usted. ¿Cuántos de los que me están viendo han recibido un favor de Dios? ¿Cuántos han recibido una sanidad? ¿Cuántos han recibido una liberación? ¿Cuántos han recibido una palabra de vida? ¿Cuánto se ha activado algo a favor de ustedes? Y no porque yo haya predicado, lo haya enseñado. No, porque yo creo en Jesús. Yo creo en su resurrección. Yo creo que me usa para poder llevarle una palabra de vida a usted, para declararle una palabra de sanidad y que eso pase, para decirle al demonio que lo tiene atado, amarrado ahí: vete, suelta ese cuerpo, suelta esas finanzas, suelta esa familia, y se tiene que ir. Si yo no creyera en eso, entonces no por gusto me estaría aquí desgalillando, porque a mí no me lo contaron. Yo lo vivo día a día. Día a día yo veo el poder de la cruz en mi vida. Día a día yo veo el poder de la resurrección en mi vida, con muchas personas que me llaman o que me buscan, porque Jesús no está muerto. Jesús es real. Jesús está vivo. Él ya no está en una cruz, ya no está en una tumba. Ahora quiere estar contigo, quiere estar en ti y quiere manifestarse en tu vida. Pero tú no quieres, no lo dejas. Necesitamos una transición.
Necesitamos ya transicionar, hermano. ¿Y qué es eso? Ah, santo Dios. Necesitamos empezar a morir al pecado. Necesitamos dejar ya la religiosidad, hermano, el legalismo en nuestras vidas. Necesitamos dejar ya la hipocresía. Y esa es la transición que necesitamos. ¿A qué? A poder trasladarnos al poder de la cruz y de la resurrección, al cambio. Dejé esta parte de últimos. Miren lo que significa resurrección. Significado viene de una palabra resurrecitio, que significa levantarse de nuevo. Resurrección o resucitar significa levantarse de nuevo cuando estabas muerto. Significa volver a resurgir cuando ya nadie nada ni un centavo por ti. Significa volver a la vida. Mire lo que significa resucitar. Por eso hay poder en la cruz y hay poder en la resurrección de Jesús. Cuando empezó la pandemia en el mes de marzo, esa fue la palabra que Jesús me dio y me dijo: mírame, mírame, porque hay poder en la resurrección. Jesús está vivo y hay poder en su sangre y hay poder en su resurrección. Y aquí estamos. Aquí estamos. Cuando ya nadie daba un centavo por mí, cuando ya todos me daban por muerto, ese ya no se levanta, ese ya no sirve para nada. Aquí me tiene el Señor. Y hoy me desean muchos en su casa. Hoy hasta se enojan porque no he llegado. Porque hubo una palabra, pero hubo un sacrificio, hubo una resurrección, la cual yo creí por ella. Y ahora me resucitó. Y ahora me está levantando. Y ahora ha limpiado mi nombre. Y ahora me dio un nombre y me da un reconocimiento, porque eso es lo que hace la cruz y eso es lo que hace el poder de su resurrección. Es levantarte de nuevo, es levantarte de lo muerto, es levantarte donde ya no nada sirve. Dios te rescata y te da otra vez valor. Ay, a alguien le tengo que estar hablando en esta hora. Ahora es el momento en que tú tienes que levantarte. Si has vivido una vida de religión, ahora muere la religión. Vamos, renuncia a la religión. Si la iglesia donde estás es lo malo, no te enseñan, huye, busca un lugar donde te enseñen. Ya deja el lugar donde solamente te enseñan fábulas, donde solo te sacan tu dinero, te hablan de materialismo, te hablan nada más de cosas humanistas. Busca donde realmente se predique la palabra de Dios, pero se mueva el poder de Dios. Que hayan sanidades, que hayan milagros, que hayan prodigios. Pero que tenga una palabra que te transforme. Que tenga una palabra que te cambie la vida. Necesitas levantarte de nuevo, hermano. Ya basta de andar entre dos pensamientos. Si tú eres creyente, entonces que se manifieste la resurrección de Jesús en ti, pues. Por eso Pablo dice: si realmente la muerte de Jesús fuera en vano, entonces por gustos que esté predicando. Pero ¿sabes qué? Hoy muchos están haciendo vana la muerte de Jesús. Mucho creyente hace vana la muerte de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque no hay cambio, no hay transformación. Solamente hay hipocresía, hay engaño y hay mentira. Y mientras no cambiemos, hacemos vana la sangre de Jesús. Y con este versículo voy a terminar. Hebreos 10:26. Y la palabra no necesita tecomates para nadar.
Mire solita la palabra, mire lo que dice. Hebreos 10:26. Si decidimos seguir pecando después de conocer la verdad, entonces no queda otro sacrificio que quite los pecados. Solo nos queda esperar el juicio terrible, un fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Cuando usted y yo decidimos seguir pecando con el conocimiento de Jesús, de la verdad en nuestra vida, dice que ya no queda ningún sacrificio por el cual nos limpie de nuestros pecados, porque ya hubo uno en el madero. Y si usted sigue pecando, usted no quiere cambiar, usted hace en vano la muerte de Jesús y la resurrección de Él. Y entonces lo que pasa es de que dice que dará el esperar el juicio terrible, un fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Porque cuando usted sigue pecando y no quiere cambiar, se constituye en enemigo de Dios. Y no le estoy metiendo miedo, estoy hablando y diciendo lo que la Escritura dice. Si alguien desobedece la ley de Moisés, es ejecutado sin compasión cuando hay 2 o 3 testigos que declaran contra él. 29. ¿Qué creen que le pasará al que desprecia al Hijo de Dios? Ay, 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 Señor, habla más fuerte, Padre. ¿Qué creen que le pasará al que desprecia al Hijo de Dios? Es seguro que se recibirá mayor castigo por considerar la sangre de Cristo una porquería. Esta es la versión palabra de Dios para todos. Eso es lo que dice. Miren, ¿qué crees que pasará si tú no quieres cambiar y estás en la iglesia? Alabas, predicas, sirves, pero eres un cafre. Eres un hipócrita, eres un mentiroso y engañador. Crees que a Dios lo puedes engañar, a mí me puedes engañar, a tu pastor, a tu familia lo puedes engañar, pero a Dios no, ni a ti mismo. Pero si tú no decides cambiar, dice acá verso 29, ¿qué crees que le pasará al que desprecia al Hijo de Dios? Es seguro que recibirá mayor castigo por considerar la sangre de Cristo una porquería. Esa sangre que estableció el nuevo pacto lo había purificado de sus pecados. Por eso recibirá un castigo peor por insultar al Espíritu que nos muestra el generoso amor de Dios. Sabemos que Dios dijo: los castigaré, les daré su merecido, y el Señor juzgará a su pueblo. Es terrible caer en las manos de un Dios viviente. Ya con esa me despido. Terrible. Si tú quieres seguir viviendo en la inmundicia, y mire, lo tengo que decir con nombre y apellido. Por eso, si hay alguien de Casa de Gracia que me está viendo, hermano, que le dijeron: venga, usted es salvo por gracia, no se preocupe, mire, usted se puede tatuar, usted puede venir y mire, puede meterse con la mujer del hermano y pueden intercambiar pareja, usted puede adulterar, que usted no pierde su salvación. Mire lo que dice aquí la Escritura. Ahí está. El que peque conscientemente y deliberadamente pisotea la sangre de Jesús y desvalora y también invalida el sacrificio de la muerte en la cruz y la resurrección de Jesús de la tumba. Por lo tanto, solo le queda una expectante, mire, una situación de juicio final, porque se vuelve enemigo de Dios. Se lo dejo. Terminé mi tema, gracias a Dios. Pero queda en usted y en su conciencia, hermano. Si escuchó hasta el final la palabra, si la compartió, muchas gracias. Pero hoy es necesario que usted se vuelva otra vez a Jesús, para que entonces Él lo levante de los muertos. ¿Sabe qué? ¿Cómo? Necesita empezar a escuchar la voz, como cuando Lázaro estaba metido. Hoy muchos somos como Lázaro en la tumba, yeremos por el pecado, por la desobediencia. Pero Jesús dijo: muevan la piedra. Y dijo: Lázaro, sal fuera. Mari, sal fuera. Mario, sal fuera. Jorge, sal fuera. Paulina, sal fuera. Claudia, sal fuera. Vamos, Jorge, sal fuera. Vamos, sal de la inmundicia ya. Pero necesitas escuchar mi voz y dejar que el Espíritu te levante, y ya no peques más. Vamos, valora lo que Jesús hizo por ti en la cruz, y recibe lo que Jesús hizo cuando Él resucitó.
Te bendigo con todo mi corazón. Y oro a Dios porque esta palabra llegue a tu corazón y a tu espíritu y genere algo, hermano. Que medites y que cambies. No me juzguen ni me critiques, porque igual yo seguiré predicando hasta que un día la palabra llegue a tu corazón. Te bendigo con toda mi alma y doy gracias por este privilegio y por usted que se quedó hasta el final. Soy el ministro Alfredo González. Somos del lugar de refugio, el refugio de la... En la próxima. Bendiciones.